Ahora sí vamos a empezar a compartir con ustedes las informaciones más importantes. José Vargas recién lo decía, hoy fue una jornada no muy diferente a la de ayer, pero hay que decir que el dólar de alguna manera se vio más calmo, al menos a la hora del cierre ya se hablaba de 58 pesos. Hablamos de la cotización del Banco Nación, aunque en el arranque cotizaba en alza. Bueno, José, te saludamos nuevamente, te agradecemos que estés aquí en el estudio y bueno, comenzamos del análisis de este tema, ¿no? Sí, el tema de la jornada y seguramente va a seguir siendo el tema de los días siguientes porque hay mucha inestabilidad en el mercado cambiario, hay mucha incertidumbre. En la jornada de ayer arrancaron algunos bancos en sus pizarras con 65 para la venta. Después, por la intervención del Banco Central, se terminó estabilizando más cerca de los 57 pesos. El Banco Central utilizó sus herramientas, dólar futuro, intervención en el mercado cambiario por cuenta y orden de tesorería y subió la tasa de las LELIQ ayer al 74%. Subió la tasa de interés más de 10 puntos y esto hizo que el tipo de cambio se estabilizara más cerca de los 60 después de haber arrancado una jornada bastante caótica para todas las variables argentinas. Ayer se desplomó la bolsa, cayeron las acciones, cayeron los bonos, la mayor caída histórica que tuvo el Merval en la historia argentina. El riesgo país a última hora ayer llegó a los 1.400 puntos básicos. Hoy no fue la excepción, el riesgo país sigue subiendo en Argentina, llegó a superar los 1.700 puntos básicos y esto muestra a las claras cuál es el descontento y la incertidumbre que hay con respecto a la política económica argentina. Más allá de quién haya ganado la elección o no, la preocupación de los inversores es qué va a pasar de ahora hasta el mes de octubre o hasta fin de año con la política económica, qué reacción va a tener el gobierno en base a esto y con respecto a esto mismo se esperan que mañana hayan algunos anuncios por parte del gobierno nacional en cuanto a algún paquete de medidas económicas. Bueno, muchos hablan de la transición, algunos, bueno, cuando tratan de analizar cuál es el motivo, hay que decir que desde el gobierno hablan de la herencia, de que es consecuencia de lo que dejó, de los temores a lo que podría venir en caso de que llegue a ganar y llegue al poder la fórmula Fernández, pero también hay que decir que otros dicen, bueno, son los inversores que ven, como analizabas vos, José, con ojos críticos también y también con dudas lo que puede suceder en el periodo de transición o al menos qué va a pasar hasta la elección de octubre y qué puede llegar a pasar después de ese resultado, ¿no? Sí, porque en realidad la mayoría de los encuestadores en el mercado esperaban una diferencia no más de 5 o 6 puntos y cuando se da una diferencia en la votación de prácticamente 15 puntos, está muy claro que desencaja totalmente el mercado a partir del día lunes porque los inversores se quieren cubrir, el mercado se quiere cubrir no solamente por las dudas de lo que viene, sino por lo que va a hacer el propio gobierno de acá hasta que sean las elecciones generales o hasta el traspaso. Es decir, que pone en duda un poco la situación de debilitamiento que tiene el gobierno nacional desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la confianza del electorado y en base a esto hay un poco y un poco, es decir, un poco de dudas con respecto a lo que viene y un poco de dudas de cómo va a seguir manejando la economía el gobierno nacional teniendo en cuenta que no ha encontrado las herramientas certeras para poder modificar algunas variables negativas que tiene la economía nacional. Y sin ir más lejos, una de ellas es el tipo de cambio. Con todas las herramientas que tiene el Banco Central, se le disparó prácticamente 10 pesos en los últimos 2 días hábiles. Bueno, vamos a ir ahora a compartir una nota con Rubén David, que ustedes saben es empresario aquí en la provincia de Mendoza, es uno de los propietarios de Oscar David, que habló de cuál es la sensación que tienen los mayoristas. Hay mucha incertidumbre porque después de este modo pánico, así lo titulaban algunos de lo que sucedía ayer, sobre todo los operadores del mercado decían estaban en ese modo, que vino, que algunas empresas decidieron, por ejemplo, no dar salida a sus productos ante esta incertidumbre. José, te invito a que veamos la nota y que después analicemos el tema, ¿te parece? Me parece, la vemos. Estamos viviendo un momento de incertidumbre, esto es lo que más nos preocupa, ¿no? Si supiéramos cuánto es el valor del dólar, listo, ya está y se acabó la historia. Ajustaremos lo que tengamos que ajustarnos todo y listo, pero bueno, lo que más nos preocupa es la incertidumbre que está habiendo, ¿no? Es decir, creíamos que esto iba a terminar ayer o esta mañana con esta suba del dólar y bueno, no sabemos si va a subir, si va a bajar, entonces bueno, vemos que hay mucho movimiento. Hasta ahora con algunas empresas nos han entregado, ayer nos entregaron todo, pero hoy día algunas han empezado como a ver qué está pasando, a restringir, sobre todo las que están muy asociadas al tema del dólar. Entonces, bueno,
Ayer teníamos un panorama y hoy lamentablemente tenemos otro. ¿Cuáles son los productos que no se están entregando en este momento? Y normalmente nosotros estamos entregando todo, hasta el stock que tenemos lo estamos entregando, después veremos qué pasa. Pero los problemas que hemos tenido, por ejemplo, con las harinas en las panaderías, que hay un problema de no nos entregan harinas en las panaderías y bueno, estamos usando el stock que tenemos, pero no sabemos hasta cuándo, porque tampoco esto es lo que pasa, no se sabe. Bueno, y veíamos a Rubén David hablando del panorama, en este caso, para los mayoristas. ¿Cuál es el análisis que se hace a nivel nacional de esta incertidumbre que dicen tienen en ese sector? Bueno, en este caso en particular hay una incertidumbre muy grande en todos los agentes económicos, fundamentalmente porque, como decía hace un momento, el tipo de cambio pegó un salto muy alto y no logra todavía estabilizarse. Siempre cuando ocurren este tipo de episodios, el dólar o cualquier variable sobrereacciona hasta que encuentra nuevamente un precio de equilibrio. Todavía está buscando ese precio de equilibrio porque está muy influenciado por la incertidumbre política. Y esto evidentemente tiene en vilo a todos los sectores que no saben si vender, no saben si producir, no saben si entregar mercadería, porque no quieren quedar desfasados cuando tengan que reponer. Y esto es lo que está generando esta situación que bien explicaban recién desde Oscar David. Bueno, vamos a ir ahora a otro de los sectores económicos importantes, la industria, que está pidiendo al gobierno, tanto local como nacional, contención, sobre todo que haya control de la situación. Ellos también tienen temores y, José, vamos ahora a compartir con vos la nota de Daniel Ariosto, representante del sector industrial, que habló con nosotros y obviamente analizó la situación económica. La vemos. Te diría que ha sido un verdadero tsunami, un terremoto, porque los mercados han reaccionado violentamente. Las explicaciones que USIN da es que se debe posiblemente a dos razones. Por un lado, aquellos inversores, aquellos que tienen una línea de afinidad con la actual administración del presidente Macri, que al ver un resultado tan adverso, porque todos pensaban que podría haber 3 o 4 puntos de referencia, se han retirado del mercado y de ahí la caída de los bonos en los Estados Unidos. Pero también hay que tener en cuenta a aquellos gente de negocios, aquellos no empresarios, gente de negocios, empresarios que viven de esto, que entran y salen de los mercados en los momentos en que les es más conveniente. Tiene que haber entre nuestros políticos una sensibilidad para serenar a la comunidad, para serenar a la gente. No puede ser que otra vez las pymes suframos los mismos castigos, porque nosotros tenemos nuestros empleados, tenemos nuestros colaboradores, y si no tenemos ventas, ¿cómo los vamos a sostener? La USIN está sacando en este momento un comunicado, en el momento que te estoy hablando, en donde estamos pidiendo mucho a nuestros asociados, las cámaras del sur, del norte, no actuar así por impulso, sino razonadamente como empresarios, sostener, no hacer movimientos bruscos en las empresas, porque no queremos que nadie sufra. Bueno, ahí veíamos a Daniel Ariosto hablando justamente de lo que pide al gobierno, y hay que decir también que la Federación Económica de la provincia hizo ese pedido pensando también en las pequeñas y medianas empresas, José. Sí, es una parte bastante débil del sector productivo a nivel nacional, son las pequeñas y medianas empresas, son los que vienen sufriendo esta situación que tiene nuestro país desde hace bastante tiempo, encarecimiento del financiamiento, caída en las ventas minoristas, falta de ayuda por parte del Estado en algunos sectores específicos, costo laboral relativamente alto. Entonces es un mix de situaciones que termina de complementarse con lo que viene ocurriendo desde la jornada de ayer. Por eso todos estos sectores están pidiendo medidas por parte del gobierno nacional para poder frenar esta situación. Es muy difícil, desde mi punto de vista, para un gobierno que está en una situación de debilidad política, poder llevar adelante un programa económico cuando está terminando el mandato. En este contexto es muy difícil. Probablemente mañana el gobierno nacional dé a conocer alguna serie de medidas de política económica, pero probablemente estén más dirigidas a la clase media, a algún sector de la sociedad que quizás está pasando por una situación difícil y que también tienen un poder dentro del electorado sumamente importante.
Bueno, y hay que decir que quienes de alguna manera se pusieron en alerta primero fueron los del sector de los panificados, la industria del pan. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, no están entregando mercaderías y si la entregan es sin valor, sin precio. Es decir, le entregan el producto y después con la idea de después cobrarse ese producto. Vamos a ver lo que nos decía Miguel Ángel Diveta hoy con respecto a esta situación que está atravesando el sector. Vamos a verla, José. Claramente estamos pasando una crisis tremenda porque hay una inestabilidad, ya que los molinos no entregan ni harina ni entregan precio tampoco. Entonces estamos desconcertados directamente para poder seguir elaborando, porque al no recibir todas las materias primas de la panadería son todas dolarizadas. Y verdaderamente tanto la harina como el producto esencial para nuestra panificación, todas las materias primas también se han visto incluidas en el tema y estamos teniendo serios problemas para poder seguir llevando esta situación tan difícil que estamos viviendo, aparte de la que ya veníamos viviendo anteriormente. ¿Se ha parado la producción? No es que se haya parado, o sea, la panadería que más o menos tenían un poco de stock en materia prima, siguen elaborando. Verdaderamente tenemos que cuidar la fuente de trabajo de los empleados con lo que tenemos. Esperemos que esto se encuentre una solución de lo más urgente posible y podamos llegar a trabajar tranquilos, que de una vez por todas se tranquilice la situación, que es lo que nos interesa a nosotros para llevar el pan a la mesa de todos los argentinos. ¿Cabe la posibilidad de que haya un nuevo aumento del pan? Mira, si esto sigue como va, es inminente esto. O sea, no damos ningún dato. Nosotros lo que queremos es dar tranquilidad en este momento. Queremos dar tranquilidad porque es lo que nos interesa a nosotros, poder seguir subsistiendo. Bueno, ahí veíamos al presidente de la Cámara de Empresarios del sector de panaderos aquí en la provincia de Mendoza y además también presidente a nivel nacional de la Federación hablando de esta crisis, ¿no? José, ¿cuál es, digamos, desde tu visión, lo que puede suceder mañana, por ejemplo, o en los próximos días, al menos en ese sector? En ese sector en particular lo que va a seguir pasando es que van a ir agotando el poco stock que tienen para, como decían desde ese sector, mantener las fuentes de trabajo, poder hacer frente a la demanda que tienen diariamente, que es sumamente importante, hasta que lleguen los nuevos stock con los nuevos precios a $1 bastante más alto y en base a esto ver cómo van reacomodando el precio de este producto principal en la mesa de los argentinos. Están todos pidiendo básicamente lo mismo, que hayan medidas concretas, medidas claras, algún mensaje específico por parte del gobierno nacional para llevar tranquilidad a los mercados. Están todos los mercados expectantes desde el punto de vista de que el gobierno nacional tiene que dar alguna señal, tiene que dar algún tipo de reacción. Hasta ahora no ha reaccionado y están también esperanzados en que ello ocurra en el cortísimo plazo. Sabemos que el tipo de cambio, que es una variable de referencia, va a seguir teniendo volatilidad. Es decir, no es que mañana mismo va a encontrar un precio de equilibrio. Probablemente siga con estos movimientos algunos días más. Bueno, estaremos esperando a ver qué sucede. Y la última pregunta está vinculada un poco con lo que muchos suponían. Más allá de las medidas que pueda anunciar el gobierno, algunos analistas un poco más optimistas decían, bueno, después del lunes, que fue, digamos, la jornada más complicada, se espera que entre martes y miércoles la situación se empezara a calmar. ¿Puede suceder eso? Puede suceder, en principio debería ser así. Ojalá el gobierno nacional mañana acierte con las medidas de política económica o con los anuncios económicos como para llevar demasiada tranquilidad a los mercados y de que quizás de acá a fin de año la situación gane o pierda el oficialismo, sea lo suficientemente calma y tranquila para la mayoría de los mercados. Esto es lo principal y lo fundamental. Quizás con un anuncio o un acercamiento político entre las distintas partes lleve un poco más de tranquilidad que quizás una medida específica de política económica. Está claro que hoy una sola medida aislada difícilmente logre calmar toda la situación. Para ello se necesitaría un programa económico, un plan económico y no están dadas las condiciones para ello. Sería un gesto, ¿no? Que tener alguna especie de encuentro, de reunión pensando en la economía más allá del mandato de un candidato, de la gestión del presidente Macri o de quien sea quien venga después, ¿no?
Sí, en realidad que haya un acercamiento o que hayan conversaciones para hablar sobre políticas de Estado, es decir, políticas de Estado a mediano o largo plazo, más allá de que después la coyuntura lleve para otro lado, pero por lo menos quizás poder tener cierto diálogo y sentar las bases para ello sería fundamental y sería visto con muy buenos ojos por el mercado. Bueno, muchísimas gracias, José. Será hasta cualquier momento entonces. Gracias, hasta la próxima. José Vargas, economista con nosotros en este día martes analizando la economía. Nos tenemos que ir a una pausa, enseguida vamos a desarrollar más información. Estamos en www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos.